Dice Gálatas capítulo 6, versículo 14, en la Nueva Versión Internacional. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Una convicción muy especial que el apóstol Pablo tenía. La gente a veces se puede jactar, aún nosotros mismos, de muchas cosas que nos pueden ocurrir o que hemos logrado, y el apóstol Pablo dice que ninguna cosa de las ganancias de este mundo nos debe quitar del hecho de exaltar el nombre del Señor. Y nosotros debemos estar contentos por eso, ¿verdad? Pero es muy curioso que la gente que no acepte la cruz de Cristo Jesús como el vehículo para nuestra salvación, festeje la fiesta. Es una gran incongruencia, porque quieras que no, la cruz sigue siendo un símbolo, y un símbolo muy conocido. Pero, hermanos míos, el significado de la cruz de Cristo no está en esas joyas. Eso habla de una carencia de espiritualidad que el mundo no tiene y nunca lo va a tener mientras persista en ir contra la voluntad de Dios. Puede comprar esto y puede tenerlo y lo puede plasmar donde guste, pero sin significado. Para nosotros los creyentes, la cruz representa el evento más significativo de la historia de la humanidad, porque la historia de la humanidad tiene esta fecha, y un día ocurrió, nadie lo inventó, simplemente ocurrió. Han pasado los años y los creyentes no debemos de decir más que lo que realmente es. El apóstol Pablo en otra ocasión lo dijo, bueno, en este pasaje que lo acabamos de ver, pero ahora en la versión 60. En la versión 60. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo siempre consideró esto, y le voy a decir un detalle. En un comienzo el apóstol Pablo no lo creía, no lo aceptaba. Pensaba que era una burla, algo que no se debe ni de compartir. Pero un día el Señor se quedó realmente sorprendido que ese Jesús que él odiaba, ahora lo buscaba a él y lo convirtió en un siervo. Y Pablo estuvo dispuesto a pasar todas las cosas que pueden pasar en la vida de un creyente cuando decide servir a Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo pagó el precio de predicar a Cristo Jesús. Ahora, la cruz en la antigüedad era símbolo de vergüenza, era un símbolo de sufrimiento, era un símbolo de muerte. Dicen los historiadores que los bárbaros, antes de la existencia de los griegos y de los romanos, ya habían inventado este método para ejecutar a los delincuentes, y lo inventaron de esta forma porque ellos vieron que era la única manera más cruenta y prolongada que un delincuente podía tener. O sea que la cruz fue planificada, tenía su plan ahí, tenía su maña.
hacer sufrir a los delincuentes más de lo que debían y no morirse, sino que persistir ahí. Eso ocurrió cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Pasaron horas muriendo ahí, lentamente, con dolores realmente tremendos. Los griegos y los romanos adoptaron este método y lo pusieron como parte del desarrollo de su imperio. Aún los romanos consideraban que era una herramienta muy atroz, muy despiadada, de tal manera que ningún ciudadano romano podía ser crucificado por ningún motivo. Bueno, había uno solo, cuando se le culpaba de traición y traición imperdonable, entonces lo crucificaban. Pero si no había esto, ningún ciudadano romano lo podía hacer. Los judíos no tenían este método, por lo menos en el tiempo de Jesús. Parece que lo adoptaron, pero muchos años después. Pero en los tiempos de Jesús ellos no lo aceptaron. Aborrecían este tipo de castigo, porque ellos consideraban que alguien que era colgado de un madero era maldito por Dios. Si alguien era culpable de un delito, los judíos preferían la horca y no dejaban el cuerpo colgado mucho tiempo. De ser preciso, el mismo día que lo ahorcaban, ese mismo día lo sepultaron. Porque como dije hace un momento, los judíos consideraban que los que eran colgados en un madero, eran malditos de Dios. Y en cierta forma la crucifixión para ellos fue considerar que Jesús era maldito de Dios. Pero el Señor pues permitió todas esas cosas, porque en medio de una maldición había una gran bendición. Y usted y yo, que merecíamos morir, porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Y todos somos pecadores, sin excepción, todos somos pecadores. Y si morimos en nuestros pecados, hermanos, no hay esperanza para nosotros. Y no hay nadie que pueda hacer algo. Ninguna religión de las muchas que se practican en nuestros días pueden quitarnos esa carga. Pero la muerte de Jesús sí lo pudo hacer. Y nos congratulamos con el Señor que Él lo haya permitido, que Él haya sufrido por nosotros. Dios como Padre, fue un asunto de mucho dolor ver a su Hijo morir lentamente, pero Él sabía que era para nuestro bien. Y ahora aquí estamos, bendito sea su nombre. 2000 años más tarde, un día alguien nos habló del Señor Jesús y escuchamos la voz de Dios muy clara en nuestros oídos y tan profundamente dentro de nuestro ser que no hallamos otra cosa más que pedir perdón por nuestros pecados y rogarle a Dios misericordia y recibir al Señor Jesús como nuestro Salvador personal. Este acontecimiento pues fue algo tremendo que ocurrió. Cuando leemos el capítulo 19 de Juan, vemos todas estas cosas que habían ocurrido. No hay que olvidar que los enemigos de Cristo Jesús incitaron a la multitud
para pedir a gritos que Cristo fuera crucificado. Y Pilato quiso liberar al Señor Jesús, porque dice la Escritura que él no encontró ningún delito que ameritara la muerte. Y cuando quiso librarlo, no pudo. Y aún les trajo un delincuente que sí merecía morir. Yo siempre he pensado que ese delincuente llamado Barrabás era parte de esa crucifixión que iba a haber. Eran tres, esos dos ladrones que estaban lado a lado del Señor Jesús, pero el que iba a estar en medio era Barrabás, porque Barrabás fue un delincuente. Fue un delincuente, ese sí fue revolucionario y puso de cabeza al sistema, porque él no estaba de acuerdo que nadie que no fuera judío los gobernara a ellos, y tenían que luchar, pero pues Barrabás sufrió llevándolo a la cárcel. Y Pilato lo trajo y le dijo, aquí está este. Y todo el mundo sabía quién era él. Todo el mundo sabía que estaba proscrito, que estaba señalado. Pero cuando Pilato le dice, ¿a quién quiere que suelte? ¿A Jesús, llamado el Cristo, o a Barrabás? Y todos, movidos por los enemigos de Cristo Jesús, a gritos pidieron que Barrabás fuese soltado y que Jesús fuese crucificado. Así que imagínense la escena, las tres cruces listas para poner a delincuentes ahí, y en uno de ellos pusieron al Señor Jesús. Él no merecía ninguna de estas cosas. Pilato le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres? Y Jesús estuvo callado todo este tiempo. Pilato le dijo, ¿no me hablas? ¿Te niegas a hablarme? ¿No te das cuenta que yo tengo la autoridad, el poder para ponerte en libertad o mandarte crucificar? El Señor Jesucristo a Pilato le dijo, tú no tienes ninguna autoridad sobre mí. Si Dios no te la da, tú no tienes ninguna autoridad. Yo creo que Pilato se quedó realmente sorprendido por la respuesta, no supo qué decir. Más tarde lo vemos en una de las escenas que Pilato cogió una bandeja llena de agua, se lavó las manos y le echó la culpa a toda la concurrencia. Ahora ustedes son culpables, yo me lavo la mano. Por eso ha quedado ese dicho para la posteridad, cuando alguien no quiere ser culpable por algún asunto, y dice, yo me lavo las manos como Pilato, yo no tengo nada aquí. Pero Pilato tenía tanta culpa, ¿verdad? Como los mismos judíos. Y ahora nosotros aquí teníamos la misma culpa, hermano. A menos que nuestra vida cambie, a menos que nuestro corazón de veras sea transformado completamente por el poder de Dios en su evangelio, por la meritoria sangre de Cristo Jesús en favor de nuestros pecados, nadie puede ser salvo si no es por Jesús. La cruz es simbolismo de salvación y vida eterna. Por eso, si alguien quiere utilizar eso, nosotros no decimos que no. Si usted quiere usarlo, úselo, pero tiene que darle un significado especial, como para que la gente realmente entienda qué es lo que traemos en el cuerpo y por qué lo estamos usando. Tenemos que decirle que no nos estamos refiriendo al elemento,
al objeto, sino a la acción, al sacrificio vicario en lugar de nuestro lugar. El Señor tomó nuestro lugar y gracias a Él podemos decir de veras que ahora somos salvos. Para el mundo general es un absurdo que alguien pregone, que alguien diga que Jesús puede salvarnos de nuestros pecados. El Cristo revolucionario que a veces se menciona por ahí en las redes sociales, hermano, no trae salvación. Porque Jesús no fue revolucionario. Jesucristo fue el Salvador del mundo. Y vino a morir. Y Él lo aceptó plenamente que esto ocurriera en su vida. Y cuando Él estuvo colgado, muchos también lo trataban en son de burla que abandonara la cruz. Le dijeron en cierta ocasión: tú que dices que el templo lo destruyes y lo levantas en 3 días, a ver, bájate de la cruz. Y el Señor no se movía, no profería palabra alguna, excepto aquellas que conocemos como las 7 palabras que el Señor dijo en la cruz del Calvario. Pero el Señor Jesús ahí estuvo, muriendo lentamente, hasta que realmente murió. Y aún los soldados quisieron cerciorarse si realmente estaba muerto, porque cuando fueron a los pies de los otros que estaban a su lado, dice que estaban vivos y apresuraron su muerte por medio de golpes. Les quebraron las piernas y le apresuraban, pero cuando fueron con el Señor Jesús ya hacía rato que había dicho que entregaba su espíritu y no le quebraron las piernas. Lo único que hicieron fue comprobarlo con aquella lanza, ¿no?, puntiaguda, que atravesó su cuerpo hasta el mismísimo corazón y no salió más que agua de aquel músculo que había mantenido al Señor Jesús por 33 años vivo. ¡Qué experiencia tan tremenda! Pablo declaró que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Y lo vuelvo a leer. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Y miren la siguiente frase. Esto es, ¿qué? A nosotros. A nosotros es poder de Dios. Así que los creyentes desde el primer siglo, así como los creyentes en nuestros días y mañana, si es que Cristo no viene, si creen en el Señor Jesucristo como su Salvador personal y lo hacen Señor de su vida, amo, como estudiamos en cierta ocasión, amo de su existencia, saben que sus pecados también han sido perdonados, porque el Señor se ofreció a sí mismo. Y un pasaje que no lo sabemos de memoria, dice versículo 14 al 17 de Juan 3. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y también el 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, y lo dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, la muerte del Señor Jesús no lo tomó por sorpresa. Aun cuando vemos aquella charla larga del capítulo 17 de Juan, él sabía que a eso había venido. Siempre que hablaba con sus discípulos, después de un milagro, después de un mensaje, recalcaba el propósito de su venida, porque él sabía que su propósito de venir era para morir. Mateo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así se lo declaró a Nicodemo en el pasaje que leímos de Juan 3. Fue una charla que estaba teniendo con Nicodemo, y más tarde a sus discípulos les dijo con toda claridad que él tenía que morir y que tenía que sufrir y tenía que resucitar al tercer día. Mire lo que dice Marcos capítulo 8, 29 al 31. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, o sea, el enviado. Tú eres el enviado. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Cómo el Señor pudo hacer esto, verdad? Él sabía plenamente que tenía que ser entregado al consejo religioso en sus días para ser prendido y ejecutado. Cuando el Señor estuvo en el huerto de los olivos y que mandaron a aquel grupo para apresarlo, era ordenado por los sacerdotes de su tiempo. El gran sumo sacerdote, por Anás y Caifás, y los del consejo del Sanedrín habían determinado y lo habían buscado en varias ocasiones antes de que Jesús fuese crucificado. Trataron varias veces de apresarlo. A mí me llama mucho la atención ese pasaje en los evangelios que habla de una vez que llegaron con la noticia y le dijeron, pues ahí está el Nazareno predicando ahí en el vestíbulo del templo. Y los sacerdotes le dijeron a los soldados que estaban ahí, oye, vayan y tráiganmelo. Y salieron, porque pues eran soldados, aunque eran de los soldados del templo, salieron presurosos para prender al Señor Jesús, y fueron para allá, pero vieron que Jesús estaba rodeado por una multitud de personas. Pero eso no era ningún problema, ellos eran soldados. Ellos podían pasar por encima de la gente que rodeaba. ¿Qué pasó? Sino que se fueron acercando y empezaron a escuchar las charlas que tenían con la gente y con el Señor Jesús. Y se quedaron
sorprendidos por cada palabra, cada expresión, cada oración, cada enseñanza que el Señor Jesús decía. Y prácticamente se les olvidó a qué iban. Y cuando regresaron con los sacerdotes pues estaban sobándose las manos, diciendo, ay, ahora sí ya aquí me los van a traer. No, y que van llegando solos. Y le llamaron la atención, ¿qué pasó? ¿Por qué no hicieron lo que les dijimos? Hasta entonces cayeron. Es que este hombre no ha hablado como ustedes y como otras personas. Quedaron sorprendidos por su enseñanza. Y así como esas otras veces, pero no podía, pero dice la palabra de Dios que había una razón por qué Jesús no podía ser apresado ni en la misma calle, porque no había llegado su hora, porque todas las cosas que el Señor Jesús hacía era de acuerdo con la palabra. Me llama mucho la atención unos textos que saqué de exigencia que exige un veredicto respecto al sufrimiento del Señor Jesús. En Isaías capítulo 53, 7, habla del Señor Jesús y lo dice de esta manera: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y dice Mateo 27, que es el cumplimiento: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. También en Isaías 53, pero en el versículo 5, también va relacionado con Zacarías 13, 6. Isaías 53, 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y Mateo 27, 26 dice: entonces soltó, hablando de Pilato, soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Isaías 56 dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, y no escondí mi rostro de injurias y disputos. También está relacionado con Miqueas 5:1. Mateo 26, 67 en tanto dice: entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. También Lucas 22, 63 tiene la misma idea. El Salmo 22, 7 y 8 dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Salmo 22, 7 y 8. Y en 27, 31 de Mateo dice: después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y en el Salmo 109, versículo 24 y 25: mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Y Lucas 23, 26: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. El Salmo 22, 16 dice también: horadaron mis manos y mis pies. Lucas 23, 33: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí. Como dije, Jesús fue crucificado a la usanza romana. Las manos y los pies eran horadados con largos
y grandes clavos, y no eran de oro, usaron clavos burdos, casi oxidados. Isaías 53:12 dice: por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Mateo 27:38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Así que la cruz, con todos estos simbolismos, hermanos, sigue siendo importante para el Evangelio. Porque todos pecaron, dice Romanos 3:23. Y 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, tanto física como espiritual, hermanos, a eso se refiere. Al morir en nuestro lugar, Cristo sufrió el castigo por nuestros pecados. O sea, todo lo que nuestros pecados simbolizaban en cuanto a nuestra relación con Dios. ¿Sabe qué es el simbolismo con nuestra relación con Dios? Nuestros pecados. Hermano, que no hay salvación para nosotros. No hay. Somos pecadores. Y no hay salvación. Y el mensaje del Evangelio tiene esto de suma importancia. Al morir Jesús en nuestro lugar, sufrió por nuestros pecados. Porque dice Romanos 3:26: el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Solamente podemos ser justificados por Cristo Jesús, por nadie más, ni siendo parte de la iglesia, ni de la tradicional, ni de los montones de congregaciones que hay en nuestro medio ambiente. Solamente Jesús. Como dice un canto por ahí: solo en Jesús hay vida eterna, solo en Él hay salvación. Romanos 3:26 tiene un significado. Dios fue el justo de toda la humanidad cuando determinó que su propio Hijo fuera el único pago aceptable por nuestros delitos. Cristo fue nuestro sustituto. Él experimentó un abandono. Por eso en la cruz el Señor Jesús lo sintió tan pesado que dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Puede oír esta palabra del Señor Jesús salir de la profundidad de su corazón y de su mente, dirigida como una oración al Dios Todopoderoso que lo había enviado a morir? Por eso nosotros, como parte del mensaje de Jesucristo, es que tenemos que pedir a Dios que perdone nuestros pecados, todos, nuestras rebeliones. Y no podemos excusarlo como a veces se hacen las oraciones: perdona mis pecados, los que sé y los que no sé. Pero como una excusa para no explicarle a Dios en qué realmente le hemos fallado. Y nosotros tenemos que repasar eso, hermanos, constantemente. De qué manera, aún los denominados cristianos, de qué manera nos equivocamos y pecamos delante de Dios. Y tenemos que clamar por misericordia. De otra forma, nuestros pecados, si no se acepta el sacrificio de Cristo Jesús, jamás viviremos para justicia. Como lo dice Primera de Pedro, que seamos muertos a los pecados y vivamos a la justicia. ¿Qué hay que hacer como creyentes? Si no somos creyentes, tenemos que pedir perdón a Cristo por nuestros pecados y aceptar al Señor Jesús como nuestro dueño y Señor de nuestra vida, no solamente como Salvador, sino como dueño. Los creyentes tenemos que aceptar también
que nuestros pecados pueden ser perdonados por la cruz de Cristo. Pero una manera de mostrar, de manifestar que realmente queremos que nuestra vida cambie, hermanos, hablemos de Cristo Jesús a todos. Sobre todo, sigamos hablando de nuestra familia, hermanos. No nos crucemos de brazos pensando, ay, ahí creerán algún día. No, hermanos, tenemos que insistir. Y se van a enojar con nosotros. Y es probable que ya no vayan a visitarnos y comerse nuestra comida. Si ya no van, usted gana. Él pierde. Y que no solamente pierde su comida, pierde su oportunidad de ser salvo. Y tenemos que insistir, mi hijito, aunque te enojes. Pero tengo que decirte que solamente Cristo Jesús puede perdonar tus pecados. Solamente Él, no hay otra manera. Y termino diciendo, al principio de la era cristiana, la cruz fue símbolo de muerte, de sufrimiento y desgracia. Ciertamente hay muchos que todavía no quieren comprender el significado de la cruz. Todavía les es difícil aceptar que Jesucristo murió con propósito, que Él quería restaurar las relaciones quebrantadas con nuestro Padre Celestial. Y aunque parezca absurdo, solamente los creyentes tenemos seguridad de nuestra salvación porque creemos en Cristo Jesús. De repente alguien puede acercarse y burlarse de ti. Ay, ¿a poco muy salvo? ¿A poco muy salvo? Y en esa burlita tratar de sacarte el tapón para que respondas de una manera carnal. Pero tú tienes que decirles, no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Porque no nadie puede ser salvo por sus propios méritos, aunque sea una buena persona. Nadie. Y nadie podrá. Solamente Jesús y únicamente Jesús es el único que puede perdonar nuestros pecados. Vamos a orar. Señor bendito, en este momento te damos honra, gloria y honor por ser nuestro Dios todopoderoso, por quien nos da más de lo que pedimos, porque no solamente eres nuestro Padre, eres también nuestro Salvador y un día será nuestro juez. Por ello, Señor, te seguimos implorando que reciba nuestra gratitud, que reciba nuestra alabanza. Bendice a todos los que aquí estamos, Señor, y si hay algún enfermo que no sabemos, pues Padre, lo ponemos en tus manos. Tú has de responder a esta petición como a ti te parezca. Bendice a todos los que van a salir por cuestión de vacaciones, Señor, que los cuides en su trayecto a donde van y por supuesto al regreso a esta ciudad. Gracias, Padre amado, te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.